Mi esposa era, sin lugar a dudas, la heredera de la familia más acaudalada y poderosa de todo Pekín. Su apariencia, fría y etérea, evocaba la de una deidad inalcanzable. Sin embargo, en la intimidad, se revelaba como una mujer de una obsesión enfermiza que le corroía hasta los huesos. Tras 3 años de matrimonio, por fin accedió al divorcio. ¡Magnífico!, exclamé para mis adentros. Al fin, maldita sea, soy libre. Si no me marchaba ya. Al mes siguiente, su primer amor, recién llegado del extranjero, celoso de que yo ocupara su lugar, orquestaría un accidente de tráfico que me dejaría en estado de coma. Así, con los 100 millones de compensación en el bolsillo, podría irme a la ciudad del juego y apostarlo todo al próximo campeón de la Copa del Mundo. Si ganaba, me esperaban clubes exclusivos y chicas jóvenes. Si perdía, me tocaría agachar la cabeza y volver al trabajo duro. De repente, vi como la pluma de caligrafía que sostenía mi esposa, aquella criatura de aura etérea, se quebró con un chasquido seco en su mano. La tinta salpicó su rostro. Pero lejos de enfadarse, extendió la punta de la lengua para lamer el rastro de tinta en la comisura de sus labios. Su mirada ardía, febril y absorta. Cariño, me equivoqué, no debí mencionar el divorcio. Me abrazó por la espalda, su cuerpo cálido presionándose contra mi lomo. Su voz era suave y seductora. ¿Acaso crees que no soy lo bastante atrevida? Esta noche, cualquier fantasía que quieras desbloquear, te la concederé. ¿Te parece bien? Vengan aquí. La coquetería que hasta entonces había adornado su rostro se desvaneció de golpe, sustituida por una ferocidad despiadada. Vayan al aeropuerto y tráiganme atado a ese bastardo apellidado Lin. Quiero encargarme personalmente de convertirlo en una pieza de colección para mi nuevo jarrón antiguo. Mi sangre se heló al instante. Aunque mi espalda se apretaba contra el cálido cuerpo de Valentina, sentía como si estuviera pegado a un bloque de hielo milenario. Me quedé paralizado en el sitio, sin atreverme a mover ni un músculo. Está loca. Esta mujer está completamente demente. Matar es ilegal. Hermana, ¿convertir a alguien en un tronco humano? ¿Crees que esto es una película de época? Por dentro rugía con furia desatada, pero el rostro debía conservar la más absoluta serenidad. Incluso tenía que esbozar una sonrisa de tierno consentimiento. Así había transcurrido para mí este trienio. Valentina soltó una risita junto a mi oído. Su aliento cálido rozó mi pabellón auricular, provocándome un cosquilleo que me erizó el cuero cabelludo. No temas, cariño, musitó, solo lo decía. ¿Cómo iba yo a mancillar nuestro hogar? Apenas sus palabras se extinguieron, desde el otro lado de la puerta llegó, al instante, la respuesta respetuosa del guardaespaldas. Sí, señorita, dirigiéndose al aire más allá del umbral, con un tono desprovisto de toda emoción, ordenó que lo condujeran a la fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Debían prepararle una ceremonia de bienvenida que jamás olvidaría, una que le dejara claro quién era la persona a la que nunca debía haber osado tocar. ¿Una ceremonia de bienvenida? ¿Acaso una para convertirlo en un Renzi? Eso es aún más aterrador. Asusta mucho más que simplemente matarlo. Sentía que me castañeteaban los dientes. Valentina se volvió, me tomó el rostro entre sus manos y, con aquellos ojos hermosos rebosantes de fascinación, murmuró. ¿Es esta tu manera de recordarme que aún existe una amenaza entre nosotros? Al final, sigues preocupándote por mí. Hablaba para sus adentros, con una sonrisa de felicidad esbozada en el rostro. Joder, a mí lo que me preocupa es mi propia vida. Ella tomó aquellos papeles de divorcio que acababa de firmar y, ante mis ojos, los desgarró en 1000 pedazos, centímetro a centímetro. Los fragmentos cayeron como copos de nieve, revoloteando en el aire. Esta prueba la he recibido. No vuelvas a mencionar esas 2 palabras. Su aroma gélido, entremezclado con el perfume a tinta del estudio, se coló por mis fosas nasales y me provocó un mareo repentino. Aquello no era ninguna prueba, sino mi señal de auxilio. Se acercó y me dio un piquito en los labios. Como recompensa por habérmelo recordado, musitó. Esta noche me pondré tu pijama de seda favorito. ¿Te parece bien? ¿Qué me gusta? Vaya chorrada. ¿Acaso no fuiste tú quien el mes pasado desplegó todos los pijamas ante mí, obligándome a elegir uno para que por fin accedieras a dormir? Yo solo intentaba sobrevivir. Aquella noche, me dejé manipular como un muñeco. A medianoche, me despertó la vibración del móvil. Era un video enviado desde un número desconocido. Al hacer clic, bajo una luz tenue, aquel primer amor de las páginas, Julián, que solía desprender una elegancia impecable, se hallaba ahora suspendido en el aire por cadenas. Cubierto de sangre, lloraba desconsolado, con lágrimas y mocos mezclados en su rostro, y gritaba hacia la cámara con voz desgarrada. Cuñada, me equivoqué, de verdad me equivoqué, no me atreveré nunca más, te lo suplico, déjame ir. El susto me hizo temblar la mano, y el móvil se precipitó al suelo con un chasquido seco. Valentina, que dormía a mi lado, se despertó sobresaltada, incorporándose.
Recogió el teléfono del suelo, echó un vistazo al video y ni siquiera frunció el ceño. Luego, con despreocupación, borró el video y aquel número en mi presencia. Una vez concluida la tarea, se montó a horcajadas sobre mí. Sus ojos, que aún brillaban en la penumbra, me observaban con una mirada profunda y serena. Ahora ya no hay amenaza, cariño, dijo, es hora de que hagamos lo que más nos gusta. Mi mundo era un abismo de tinieblas. Debía huir. Esta idea, como una maleza desenfrenada, ocupaba ya todo el espacio de mi corazón. Planifiqué durante 3 días enteros. Estudié el patrón de relevo de los guardias de la villa, localicé los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia, y hasta escondí 15 billetes bajo la plantilla de mis zapatos. Aquella madrugada, a las 3 en punto, Valentina dormía profundamente. Yo, en cambio, me deslicé con sigilo de la cama. Me vestí con la ropa que llevaba días preparada. Cogí la mochila y, cual ladrón furtivo, escapé del dormitorio. La mansión yacía sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el estruendo de mi propio corazón, que latía como un tambor de guerra. Solo tenía que llegar al aeropuerto, comprar el primer vuelo disponible, sin importar el destino, y poner tierra de por medio. Aunque el sueño de los 100 millones se había esfumado, la vida era lo más importante. Valentina, adiós para siempre. Me arrastré paso a paso hasta la puerta lateral de la villa, con la mano temblorosa, extendiéndola hacia el frío pomo, justo en el instante en que mis yemas de dedos estaban a punto de rozarlo. ¡Paf! Todas las luces del salón se encendieron de golpe. El susto me hizo flaquear las piernas. A punto de caer de rodillas en el acto, me volví de golpe y allí estaba Valentina, en lo alto de la escalera del segundo piso. Llevaba puesta únicamente una camisola negra de encaje semitransparente, y sus piernas níveas y esbeltas se insinuaban bajo la luz. Descalza, como un hada surgida del infierno, se acercó. Cariño, ¿a dónde vas? Su voz era tenue, suave, pero como un mazo que golpeó con fuerza en mi corazón. ¿Cómo lo sabía? ¿Me habría puesto un GPS? Todo se había acabado. Todo. Descendió escalón a escalón. Sus pies descalzos posándose sobre el frío mármol sin emitir el más leve sonido. Se detuvo ante mí y exhaló un suspiro profundo y melancólico. Ya lo sabía, dijo, sigues poniéndome a prueba. Tomó mi mochila, abrió la cremallera y vació su contenido. Unas cuantas mudas de ropa, un pasaporte y un paquete de galletas comprimidas. Soltó una risa. Una risa a la vez seductora y enfermiza. Mira, dijo. Ni siquiera trajiste dinero. En realidad no querías irte. Solo buscabas ponerme más nerviosa. Que te quisiera más. Que no pudiera separarme de ti. Llevaba conmigo los 100.000 yuanes que había escondido entre las plantillas de mis zapatos. Mi fondo de escape. Tenía tantas ganas de quitarme los zapatos en ese instante para mostrárselos. Pero no me atreví. Ella se alzó de puntillas y sus labios fríos rozaron los míos. Con voz entrecortada, murmuró. Como recompensa por tu profundo cariño, esta noche probemos en el baño. Tú dijiste que te gustaba la sensación de la neblina acuosa. Al día siguiente, desperté con el cuerpo entumecido y la espalda dolorida. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las cortinas. Por inercia, intenté descorrerlas, pero apenas rocé la tela con la mano. Noté que algo andaba mal. Todas las puertas y ventanas de la villa habían sido reemplazadas por completo, sustituidas por un sistema de seguridad de nivel bóveda bancaria. En las ventanas incluso habían añadido barrotes metálicos más gruesos que mis dedos. La contraseña solo la conocía ella. Yo, por completo y sin remedio, me había convertido en un pájaro enjaulado. Estaba absolutamente cautiva. Mi vida cotidiana se reducía a comer, dormir, ver la televisión o, cuando Valentina me llevaba de la mano, a realizar ciertas actividades que escapan a toda descripción. Me entregué a la derrota. No había escapatoria. Solo me quedaba rezar para que el gran dios de la trama abriera los ojos y permitiera que aquel imbécil de Julián me arrollara y me dejara en estado de coma. Al menos así, me libraría de este doble tormento, físico y mental. Aquella tarde, recostado en el sofá, dejé vagar la mente en un tedioso desfile de imágenes, rememorando los sucesos cruciales que, según la obra original, estaban por desplegarse. Estar encerrado aquí resultaba aburridísimo. Ah, cierto, la semana que viene, el grupo GEU parece enfrentar un grave problema. En ese caso de fusión y adquisición en el extranjero, valorado en decenas de miles de millones, el vicepresidente a cargo, Ricardo, en realidad es un topo infiltrado por la empresa rival. Ricardo filtraría el precio base de la familia GEU, obligándoles a malgastar 3.000 millones en vano. Este Ricardo era, además, un pariente lejano de los GEU, oculto a gran profundidad y con un talento actoral envidiable. Al final fue el abuelo de Valentina, ese anciano, quien sufrió un ataque al corazón fulminante de la rabia y acabó en la UCI. Solo entonces Valentina comenzó a investigar a fondo, pero ya era demasiado tarde. El dinero ya había salido. En pleno arrebato de mis cavilaciones, una uva ya pelada se acercó a mis labios. Era Valentina.
quien hoy vestía un sencillo camisón blanco de estar por casa, con el cabello suelto y el rostro al natural, luciendo una ternura y candor inofensivos. Abrí la boca y me la comí. Qué lástima esos 3.000 millones. Con eso habría podido escapar 100 veces. Observé que Valentina, quien en ese momento me pelaba las uvas, detuvo levemente los dedos, pero no pronunció palabra alguna. Con el rostro impasible, acercó otra fruta a mis labios. Cariño, esta tarde debo asistir a una reunión en la oficina. Quédate en casa y pórtate bien, musitó al besarme la frente, incorporándose acto seguido para marcharse. No le presté atención y seguí recostado en el sofá, reflexionando sobre el siguiente punto argumental. Aquella misma tarde, mientras estaba inmerso en un videojuego, el grupo familiar de los GU en WeChat estalló de repente. Cientos de mensajes comenzaron a brotar frenéticamente. Con curiosidad, abrí el mensaje. Kingan, estás loco, decía, Ricardo lo hemos visto crecer desde pequeño. ¿Cómo va a ser un topo? Sí, añadía otro. No puedes creer las habladurías de un extraño y acusar a uno de los nuestros sin más. ¿Y las pruebas? Dices que filtró el precio base. ¿Dónde están las pruebas? Vi al segundo tío de Valentina, al tercero y a un montón de parientes colaterales, todos enloquecidos en el grupo, criticándola sin piedad. Acto seguido, Valentina publicó un video en el chat. En las imágenes, Ricardo se reunía a escondidas con otro hombre y le entregaba un sobre de documentos. Aquel individuo resultó ser, precisamente, el director ejecutivo de la empresa rival del grupo Valentina. El grupo quedó en silencio de golpe. Tras unos segundos, el abuelo de Valentina, el pilar fundamental de la familia GU, envió un mensaje de voz. Su tono denotaba una mezcla de estupor e indignación. Valentina, ¿de dónde has sacado estas pruebas? Todos aguardaban la respuesta de Valentina. Yo también sentía cierta curiosidad. En el libro no se mencionaba que lo hubiera descubierto tan pronto. Entonces, vi que Valentina escribió una línea. Lo soñó anoche mi marido. En el grupo de la familia GU reinó un silencio sepulcral. Esa misma noche, el pilar fundamental de los GU, el patriarca en persona, acudió a nuestra villa acompañado de un séquito de tíos y ancianos del clan. En cuanto el anciano me vio, me estrechó la mano con vehemencia. Su mirada no era la que se dirige a un yerno parásito, sino más bien a un maestro consumado. Diego, no, querido yerno, esta vez te debemos todo, de ahora en adelante, en la familia GU. Tú mandas. Contemplé a aquel grupo de ancianos de la familia GU que, tras él, se inclinaban y asentían ante mí como siervos. Sentí que estaba soñando. No, no soy, no tengo, no digan tonterías. Solo soy un pez ahumado que quiere huir. No me traten así, me da miedo. Valentina se acercó, enlazó mi brazo y sonrió con una expresión de orgullo desbordante. Ya lo dije. Mi marido no es un hombre cualquiera. La observé, con los ojos secos de tanto llorar en vano. Sentí que la libertad se alejaba a otro trecho considerable, y la desesperación me inundó. Ese don de prever el futuro que en otros sería un artefacto divino, en mi caso se había convertido en una maldición letal. Me había atado sin remedio al destino de Valentina. Si la fuerza bruta no funcionaba, probaría con la astucia. Decidí, pues, emprender la demolición de mi propia imagen. Valentina, esa mujer nacida bajo una estrella afortunada, educada desde la cuna en la más excelsa tradición de élite. Llevaba en la médula el perfeccionismo. Lo que le atraía de mí era precisamente esta envoltura limpia y delicada, impregnada de cierto aire de distanciamiento. Así que decidí demoler por completo aquella imagen de inmortal altivo y distante, que ella guardaba en su corazón. Haría que me despreciara, que me aborreciera, hasta que, incapaz de soportarlo más, me echara a patadas de la casa. Puse en marcha el plan. En la cena, sobre la mesa descansaba una suprema carne wagyu australiana. El mayordomo, con suma deferencia, dispuso los cubiertos ante mí. Miré aquellos cubiertos relucientes y los ignoré por completo. Extendí la mano, agarré un filete asado a la perfección y me lo metí directamente en la boca, mordiéndolo a dentelladas. El jugo de la carne resbalaba por la comisura de mis labios. Comí a propósito haciendo ruido, chasqueando los labios. Así, exactamente así. Para que me despreciaran rápido, me regañaran por grosera, me dijeran que no tenía educación y luego me tiraran como a basura. Mientras mordisqueaba, con el rabillo del ojo espié a Valentina. Efectivamente, había interrumpido su acción. Me observaba en silencio, y en aquellos hermosos ojos centelleaba una luz que yo no alcanzaba a comprender. Ahí viene, va a estallar. Un júbilo desenfrenado me invadió. Sin embargo, un segundo después, Valentina también depositó con elegancia sus cubiertos sobre la mesa, tomó la servilleta, se enjugó la comisura de los labios y, ante la mirada atónita del mayordomo y la mía, extendió también su delicada mano, tomó una chuleta de cordero y, emulando mi gesto, comenzó a mordisquearla con pequeños bocados. Comía con parsimonia,
con suma delicadeza, pero lo cierto es que lo hacía sirviéndose de las manos. Incluso se dirigió al mayordomo, petrificado a su lado, y le dijo: «Tío Manuel, de ahora en adelante, todos los platos de la casa deberán prepararse de modo que a mi marido le resulte cómodo comerlos con las manos». El filete que masticaba perdió al instante todo su sabor. Primer plan, fracasado. No me resignaba. Al día siguiente, desenterré del fondo del armario mi atuendo de reserva, unos pantalones cortos estrambóticos, una camiseta que proclamaba tan guapo que alarma al comité central, y, para rematar, unas chanclas de dedo. Con aquel atuendo, me paseé por la villa decorada como un palacio imperial, tarareando la canción popular más viral de Internet. Hasta al mear me sale a horcajadas. ¿Con qué derecho dices que no me amas? Bastante cutre. No. Esposa celestial, noble y desdeñosa, date prisa y repudia a este chaval de espíritu libre. Valentina bajó las escaleras y, al verme en aquel estado, se quedó un instante perpleja. Mi corazón dio un brinco de esperanza. Parecía que había una oportunidad. Pero ella solo se acercó y me arregló con suavidad el cuello de la camisa, que estaba todo arrugado. «Cariño, vestido así estás muy adorable», dijo, yo, contemplando en el espejo mi propio reflejo desaliñado y con ese aire tan despreocupado. Caí en una profunda perplejidad. ¿Qué puta relación tiene esto con ser adorable? Pero lo que me hizo desquiciarme del todo fue descubrir, al tercer día, que mi vestidor albergaba ahora un armario entero repleto de camisetas de marcas urbanas y pantalones de playa. En el zapatero, se alineaban también toda suerte de chanclas de dedo. Valentina salió del baño, recién duchada, vistiendo una camiseta idéntica a la mía, con el mismo estampado. Frente a mí, un par de chanclas idénticas a las que llevaba yo, modelo unisex, calzado de pareja. Ella se recostó en mi pecho y aspiró hondo, colmada de satisfacción. «Cariño, ahora lo entiendo. Me estás diciendo que la verdadera elegancia no reside en las apariencias, sino en la riqueza interior. Me enseñas que la gran sabiduría se halla en la simplicidad, en el retorno a lo esencial». Contemplé aquella camiseta de apariencia ordinaria cuya etiqueta, sin embargo, marcaba un precio de 5 cifras. Mientras ella me hablaba de volver a lo esencial, guardé silencio. Renuncié por completo a cualquier intento de rectificación. El filtro que llevaba en la mente debía de ser tan espeso como los muros de una ciudadela. Mi plan había tomado, de la forma más inesperada, el cariz de un juego de pareja entre Valentina y yo. Me entregué por completo al desgano. Cada día me tendía en la tumbona del jardín a tomar el sol y reflexionar sobre la vida, mientras repasaba en mi memoria el siguiente episodio crucial de la trama. Un episodio que me permitiría cortar por completo los lazos con la familia Geu. Ah, claro, esta noche se celebra en la ciudad una subasta benéfica. Don Valerio, ese viejo anticuario obsesionado, llegó a desembolsar 80 millones por un jarrón de porcelana antigua de la dinastía indecorado con motivos de lotos entrelazados. El problema fue que la pieza resultó ser una imitación moderna. Para darle un aspecto añejo, habían utilizado pigmentos altamente tóxicos. El anciano la adoraba tanto que no se separaba de ella, acariciándola a diario con devoción. En menos de 3 días, sufrió un envenenamiento por metales tan grave que lo llevaron directo a la UCI para ser reanimado. Este asunto se convertiría en la mayor burla de la alta sociedad de la capital. El honor de la familia Geu quedaría por los suelos. Si yo intervenía esta vez, Valentina sin duda trataría de impedirlo, pero el viejo, con su carácter terco, jamás lo creería. Al final, abuela y nieta terminarían enfrascadas en una disputa monumental, quizás incluso rompiendo toda relación. Y yo, la auténtica instigadora, la culpable de sembrar cizaña con mis palabras venenosas, sería expulsada sin contemplaciones de la casa Geu por orden del patriarca. Perfecto, pensaba yo, absorto en mis cálculos, cuando de pronto me ofrecieron un vaso de zumo helado. Valentina sostenía la bandeja de frutas y se acomodó en la tumbona contigua a la mía. Observé cómo su mano, que aún sostenía la bandeja, se quedó suspendida en el aire. Su rostro se tornó glacial de inmediato. Mi corazón dio un vuelco. Maldición, otra vez lo había oído todo. Aquella noche, durante la cena familiar, el ambiente era inmejorable. Don Valerio, tras beber un poco de vino, lucía un rostro sonrosado y rebosante de ánimo. Con gran entusiasmo, anunció: «Tengo una buena noticia que daros. Me enteré de que en la subasta benéfica de esta noche estaría aquel jarrón de porcelana antigua con motivos de lotos entrelazados de la dinastía en que tanto había anhelado. Estaba decidido a conseguirlo a toda costa». Toda la familia aplaudía y felicitaba, prodigando adulaciones. «Abuelo, tiene usted un gusto exquisito», dijo alguien. «Si le gusta, yo le ayudo a pujar por él». Solo Valentina dejó los palillos sobre la mesa. «No vayas», exclamó, poniéndose de pie de un salto. Aunque no era un grito, resonó como un trueno repentino que sumió el comedor en un silencio sepulcral. Todos se quedaron paralizados, y el semblante del anciano patriarca se ensombreció de inmediato. «Valentina, Valentina,
¿Qué pretendes con esto? ¿Desairarme así delante de todos? Dijo él. Lo repito, insistió Valentina, con una mirada de una determinación inquebrantable. Ese jarrón tiene algo raro. El anciano, furioso, golpeó la mesa con tal fuerza que toda la superficie tembló. ¿De quién has vuelto a oír esas sandeces? ¿Acaso te ha visitado Diego en sueños otra vez? Las miradas de todos los parientes convergieron sobre mí como focos de un escenario, cargadas de sospecha y regodeo. El miedo me invadió hasta el punto de desear, en ese instante, poder esconderme bajo la mesa. Por todos los santos, no me mires a mí, yo no he dicho nada, el guión no iba así. Podrías haber dicho directamente que el jarrón tenía problemas. ¿Para qué arrastrarme a mí? Valentina dio un paso y se interpuso ante mí, como una leona protegiendo a su cachorro. Fue él quien me lo dijo, y yo le creo. Ella recorrió la sala con la mirada, y su voz, gélida y cortante, resonó en el silencio. Hoy, quien se atreva a asistir a esa subasta, se habrá declarado mi enemigo. La atmósfera del restaurante entero se heló de golpe. El abuelo y la nieta se enfrentaban en una pugna total. La escisión familiar pendía de un hilo, y yo me había convertido en la mecha que había prendido todo aquello. Allí sentado, me sentía como si estuviera sobre ascuas, atrapado en una situación de la que no podía escapar. El banquete familiar concluyó en un ambiente de desagrado. El anciano, presa de la ira, se marchó sacudiendo la manga de su ropa. Antes de irse, me lanzó una mirada que parecía capaz de devorarme. Los demás tíos y tías también me dirigieron miradas glaciales, cuchicheando entre sí. ¿Lo ven? Ya les decía yo que ese Diego no tenía nada de bueno. A Valentina la tenía completamente hechizada. Ese mantenido, y ahora pretende inmiscuirse en los asuntos de nuestra familia Geu. ¿De verdad se cree alguien? Ya veremos. Mañana, cuando termine la subasta, veremos cómo salen del atolladero. Me invadió una profunda inquietud. Esto era un desastre. Valentina había roto con toda la familia por mi culpa. Si de verdad la desheredaban, mis 100 millones de compensación se esfumarían definitivamente. Disimuladamente eché una mirada a Valentina, pero ella permanecía inusualmente serena, como si quien acababa de plantar cara a toda la familia no hubiera sido ella. Con elegancia, se limpió los labios con la servilleta, sacó el móvil y marcó 7 llamadas. Todo seguía el plan previsto. Escuché aquellas palabras sumido en la más absoluta perplejidad. ¿Qué plan? Los 3 días siguientes transcurrieron para mí en un auténtico suplicio. La atmósfera en la mansión se volvió opresiva, sofocante. Los parientes me miraban como si fuera un hechicero que hubiera embrujado a la santa doncella, con una saña en la mirada capaz de matar. Valentina, en cambio, parecía no inmutarse en lo más mínimo, siguiendo con su rutina de comer y beber como si tal cosa. Por las noches, además, me sometía a toda suerte de vejaciones. Al tercer día, un escándalo financiero estalló como una bomba de alto poder, sacudiendo toda la capital. Una prestigiosa casa de subastas estaba implicada en un fraude comercial. Una pieza de porcelana valuada en una fortuna resultó ser una falsificación altamente tóxica. El jarrón de porcelana antigua, supuestamente de la dinastía Yin y decorado con motivos de lotos entrelazados, era en realidad una réplica venenosa, según la certificación de organismos autorizados. No solo se trataba de una imitación moderna, sino que el barniz de su superficie contenía metales pesados altamente tóxicos en niveles superiores a lo permitido. La exposición prolongada podía causar daños al sistema nervioso e incluso poner en riesgo la vida. La noticia iba acompañada de una fotografía. Era precisamente aquella pieza que yo había visto en el móvil del anciano. Esa misma noche, el timbre de la villa sonó. En las imágenes de vigilancia pude ver a don Valerio de pie, acompañado por mis tíos. Cada uno portaba un obsequio de gran valor y sus rostros mostraban una expresión de evidente incomodidad. Valentina me lanzó una mirada y dijo con tono sereno: «Que pasen». Al abrirse la puerta, don Valerio se abalanzó al interior y me estrechó la mano con firmeza. Aquel magnate de los negocios, tan imponente, se deshizo en lágrimas en ese instante. Fuimos ciegos, incapaces de reconocer al monte Tai. Te hemos malentendido, yerno virtuoso. Tú eres el salvador de nuestra familia Geu. Los tíos y tíos mayores que estaban detrás de él también se acercaron uno tras otro, inclinándose ante mí para disculparse. Diego, antes fue culpa del tío tercero, no te lo tomes a pecho. Sí, yerno virtuoso. El tío segundo también te pide perdón. Me quedé completamente atónito. A partir de aquel día, mi posición en la familia Geu experimentó un cambio radical. De ser un yerno al que se podía manejar a voluntad, ascendí de un salto hasta convertirme en el venerado maestro Chen, ante quien todos mostraban respeto. Si hoy digo que quiero comer tofu, la cocina de la familia Geu al instante es capaz de idear 108 formas distintas de prepararlo. Yo, mientras, me tumbo en el patio a tomar el sol. Entonces ellos comentan que el gran maestro está absorbiendo la esencia del cielo y la tierra, comprendiendo el camino celestial. Si bostezo de aburrimiento,
se ponen nerviosísimos, creyendo que sobre la familia Geu se cierne una desgracia sangrienta. Me sentía completamente anestesiado. Aquella existencia deificada me ahogaba, y percibía cómo me alejaba cada vez más de la vida corriente que anhelaba. También me alejaba de la libertad. Me habían encumbrado en un altar, y a cambio había perdido toda autonomía. Valentina, en cambio, parecía disfrutar de aquel estado de cosas. Ella me trataba como a una muñeca exquisita. Cada día me ataviaba con primor y me exhibía ante todos como un trofeo. Yo, por mi parte, no podía sino refunfuñar en silencio mientras urdía mi próxima fuga. No había claudicado aún, mientras hubiera aliento en el cuerpo. No renunciaría al anhelo de libertad. De nuevo, comencé a hurgar en los recovecos de la memoria, escudriñando los hilos argumentales de la novela original. Esta vez, busco una oportunidad que me haga ganar una fortuna, que me permita alcanzar la verdadera libertad financiera. Cuando logre escapar, lo primero que haré será abrir una cuenta de valores. Invertiré todo el dinero, hasta el último céntimo, en esa empresa ruinosa llamada Tecnología Nebula. Ahora mismo sus acciones se han desplomado como la mierda. Todo el mundo cree que va a quebrar, pero solo yo sabía que, 3 meses después, la corporación Apocalipsis, el mayor gigante comercial del país, anunciaría de repente su adquisición total de Tecnología Nebula. Habían puesto el ojo en una tecnología de inteligencia artificial que esta última estaba desarrollando. Para entonces, el precio de las acciones se multiplicaría por 100, con solo invertir 10 yuanes. Obtendría 10 millones. Y si lograba invertir 1 millón, eso se convertiría en 100 millones. Para entonces, habré alcanzado la verdadera libertad financiera. Compraré una islita, y todos los días serán playa, sol y bikinis. No tendré un solo motivo de preocupación en lo que me queda de vida. Estaba tan absorto en aquella ensoñación que casi se me caía la baba, cuando la voz de Valentina resonó junto a mi oído. Cariño, ¿en qué piensas con esa sonrisa de oreja a oreja? Hoy lucía un impecable traje de chaqueta profesional, con el cabello recogido en un moño que dejaba al descubierto su grácil cuello de cisne. Observé cómo su mirada danzaba y una sonrisa cargada de significado se dibujaba en la comisura de sus labios. Mi corazón volvió a dar un vuelco. Al día siguiente, antes de ir a la oficina, hizo que su asistente me entregara un documento para que lo firmara. Cariño, este es mi regalo para ti, dijo, con perplejidad. Tomé el documento. En la parte superior, impreso en letras destacadas, rezaba: Acuerdo de constitución del Fondo de Inversión Privado Multimillonario bautizado en honor al señor Diego. Multimillonario. La mano me tembló y el papel estuvo a punto de escapársele. Con los ojos desorbitados, miré fijamente a Valentina, tartamudeando sin poder articular bien las palabras. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Un fondo de inversión privado? Valentina murmuró con dulzura. Lleva tu nombre. El capital inicial es de 10.000 millones. Ya he ordenado al Departamento de Finanzas que realice la transferencia. Confío plenamente en el criterio de mi esposo. Tomó la pluma y me la colocó en la mano. Firma aquí y el fondo quedará constituido oficialmente. Mi mano temblaba como si padeciera Parkinson, y pasó un buen rato antes de que lograra estampar mi firma. 100.000 millones. ¿De dónde iba a sacar ella 100.000 millones? Aunque la familia Geu tuviera dinero, no podrían entregarle esa suma para que jugara con ella. Esta mujer estaba loca. ¿Acaso no habría vendido la empresa? Valentina tomó mi mano y, guiándola, escribió en el espacio de la firma las 2 palabras. Diego. Luego, ante mí, llamó al gestor del fondo, activando el altavoz. Director Wang. Dijo la voz al otro lado de la línea, temblorosa, al borde del llanto. Todos los fondos del Fondo Diego, inviértalos completos en Tecnología Nebula. ¿No estará bromeando, señorita Valentina? Tecnología Nebula está a punto de ser retirada del mercado. Imploró el gestor. Esos 10.000 millones se esfumarán como agua entre los dedos. La voz de Valentina Geu resonó, firme e inapelable. Haga lo que le digo. Si surge algún problema, yo me haré cargo de todo. Colgué el teléfono y ella me miró satisfecha. Cariño, tu sueño, yo te ayudaré a hacerlo realidad. Durante los 3 meses siguientes, cada día transcurría en un estado de angustia constante. Observaba, impotente, cómo las acciones de Tecnología Nebula caían un día tras otro, acercándose peligrosamente al límite de la baja diaria. Hasta podía imaginarme al tal director Wang, llorando a moco tendido cada día en su despacho. 3 meses después, una noticia bomba estalló en todos los medios financieros del país. La corporación Apocalipsis anunció la adquisición total de Tecnología Nebula, haciendo que sus acciones se dispararan 100 veces en una sola noche. El misterioso fondo de inversión Diego se consagró como una leyenda de la noche a la mañana. Contemplé en el telediario mi propia fotografía, aquella que me etiquetaban como el joven dios bursátil, el genio inversor.
y sentí que estaba soñando. La interminable hilera de ceros en mi cuenta me producía un vértigo mareante. Valentina se acercó por detrás y me rodeó suavemente con sus brazos, apoyando la barbilla en mi hombro. Cariño, eres increíble, susurró. Esta noche, celebremos como se debe en esa nueva bañera de hidromasaje que compramos. Sentí que mi cuerpo volvía a vaciarse por completo. El dinero se multiplicaba, la fama crecía sin freno, pero la libertad se alejaba cada vez más. El dinero y la fama me tenían encadenado. Me convertí en la figura más cotizada de la capital, el prodigio adolescente de la bolsa, el yerno prodigioso de los Geu, un Zhuge Liang redivivo. Un sinfín de títulos me llovían como copos de nieve. Incontables personalidades y magnates buscaban por todos los medios congraciarse conmigo. A Valentina, por su parte, le encantaba llevarme a cuantas cenas de gala y eventos empresariales de élite se organizaban. Me convirtió en su trofeo más preciado, exhibiéndome por doquier. Justo cuando empezaba a acostumbrarme a esa vida de lujos y desenfreno, Julián, aquel hombre que debía haber desaparecido, reapareció, en el banquete comercial más exclusivo de Kioto. Recuperó su aire de antaño, traje de alta costura, cabello impecablemente peinado, la viva imagen del ejecutivo de élite, pero en su mirada, aquel rencor venenoso era imposible de ocultar. A mitad del banquete, de pronto tomó el micrófono y subió al estrado. Señoras y señores, permítanme interrumpir un momento. Todas las miradas se concentraron en él. Esta noche, deseo revelarles a todos un escandaloso fraude y la verdadera faz de un vil embaucador. Extendió el brazo y me señaló con gesto tajante. El salón estalló en murmullos, y todas las miradas, que antes se concentraban en él, se desplazaron hacia mí. Yo, que en ese momento sostenía una copa de champán y buscaba refugiarme en algún rincón para pasar desapercibido, me vi convertido de golpe en el centro de atención. La vergüenza era tal que sentí que mis dedos de los pies podrían excavar un apartamento de 3 habitaciones en el suelo. Todos habían caído en su engaño. La voz de Julián resonaba con vehemente indignación, cual paladín que desvela una sórdida trama. Él no es ningún gran maestro, ni mucho menos un oráculo bursátil. No es más que un bastardo criado en el orfanato San José, un vividor que trepó a la copa del árbol engatusando los sentimientos de la señorita Geu. Hermano mayor, ¿estás tonto o qué? En estos tiempos, ¿a quién le importa de dónde viene uno? Lo único que demuestras con eso es que me tienes envidia. ¿De qué más sirve? Más valdría que me dijeras qué piensas hacer dentro de 5 minutos. Ah, se me acaba de ocurrir. Sobornaste al jefe de seguridad del recinto. En un momento, provocarán un alboroto. Luego achacarán a mi persona la responsabilidad por la filtración de secretos comerciales de tu empresa. Ya tienen preparado al experto informático. Solo falta que implanten las pruebas falsificadas en mi teléfono móvil. ¡Qué bien planeado!, murmuró con desdén. Lástima que te hayas topado conmigo. Observé cómo Valentina, a mi lado, esbozaba una sonrisa gélida en la comisura de los labios. Sacó el móvil y, con la cabeza inclinada, envió un mensaje. En el estrado, Julián seguía arengando a la multitud con la boca llena de espuma. Basura social de su calaña ni siquiera merecía estar allí. Su sola presencia mancillaba nuestro círculo distinguido. En ese preciso instante, la puerta principal del salón de banquetes fue derribada de una patada. Un grupo de agentes uniformizados irrumpió con las armas preparadas. El agente al mando adoptó una expresión severa y exhibió su placa. Julián, está usted acusado de espionaje industrial, falsificación de pruebas e incriminación falsa. Venga con nosotros. Apenas se apagaron las palabras. 2 policías irrumpieron en el estrado y, uno a cada lado, sujetaron a Julián. Su leal subalterno y el jefe de seguridad que había sobornado también fueron derribados al suelo por los agentes, con las manos a la espalda, pillados infraganti con las pruebas. El rostro de Julián palideció de súbito, como si se le hubiera extraído toda la sangre. Mientras lo arrastraban, no apartaba la mirada de mí. Aquellos ojos parecían contemplar a un demonio surgido de las profundidades del infierno. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Todos me miraban con una mezcla de reverencia y temor. Esta vez, al contemplar el perfil sereno y dueño de sí de Valentina, por primera vez no sentí miedo en mi corazón. Por el contrario, surgió en su interior un extraño palpitar. Parecía que ella tampoco era tan temible. Con Julián detenido, para mí significaba que la mayor amenaza descrita en el libro original quedaba conjurada. Ya no acabaría atropellado y reducido a un estado de coma. Un enorme peso se desprendió de mi corazón. Por fin, más ello no implicaba que estuviese a salvo. A mi lado también estaba Valentina, 1000 veces más peligrosa que Julián. Sin embargo, desde el incidente del último banquete, mis sentimientos hacia ella habían experimentado un cambio sutil. El miedo seguía allí, pero parecía que también se había colado una pizca de dependencia y admiración, imposibles de definir con palabras. Mi propio pensamiento me sobresaltó. Sin duda, me había atacado el síndrome de Estocolmo. Aquel día,
Me encontraba en la sala de juegos de casa, estudiando una nueva consola de realidad virtual que acababa de llegar. El artilugio me lo había enviado Valentina expresamente desde el extranjero por vía aérea. Según decían, solo existían 10 unidades en todo el mundo. Estaba absorto en el juego cuando el móvil vibró de repente. Me quité las gafas de VR y alcé el teléfono. Era una imagen. En la imagen, Valentina aparecía atada a una silla desvencijada, con los ojos cerrados, en apariencia inconsciente. El fondo era el de un almacén abandonado. Debajo de la fotografía, una frase acompañaba la amenaza: muelle abandonado del este de la ciudad, almacén del muelle 3, ven solo, no avises a la policía, de lo contrario, prepárate para recoger su cadáver. El remitente era un número anónimo, pero yo sabía quién era. Ese demente de Julián había logrado escapar de la comisaría. Mi mente, de repente, quedó en blanco. El mando de la videoconsola que sostenía se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. El muelle, entonces lo recordé. En el libro, el desenlace final de Julián consistía en secuestrar a Valentina, en el abandonado muelle del este de la ciudad. Detonó las bombas que había instalado con antelación, queriendo acabar con ella y consigo mismo. Al final, Valentina fue rescatada, pero Julián quedó reducido a cenizas, sin dejar rastro alguno. El miedo, cual marea gélida, me anegó al instante, más esta vez. En medio del pavor infinito, brotó una cólera descomunal y desconocida. No llamé a la policía, su presencia lo habría excitado aún más. Era un loco de remate. Tampoco tuve tiempo para reflexionar. Por primera vez en mi vida, mi mente no trazaba ninguna ruta de escape. Agarré las llaves del coche que estaban sobre la mesa de centro y salí disparado de la villa como un loco. Arranqué el Lamborghini, aquel superdeportivo que Valentina me había regalado y que jamás había puesto en marcha. El estruendo del motor retumbó por la urbanización desierta. Pisé el acelerador a fondo y el vehículo salió despedido como una flecha liberada del arco. En mi mente solo había un pensamiento: ella no podía sufrir daño. Al diablo con la trama, al diablo con el estado de coma. Si ella moría, ¿qué sentido tenía que yo siguiera viviendo? En ese instante, comprendí que, sin saber cuándo había comenzado, aquella mujer obsesiva y posesiva que me infundía un miedo visceral, ya ocupaba el lugar más importante en mi corazón. Conduje el coche a toda velocidad por la carretera, dejando atrás innumerables vehículos. Los claxones y las maldiciones que surgían a mi paso, los ignoré por completo. Cuando llegué al muelle abandonado en el este de la ciudad, el cielo ya empezaba a oscurecer. La brisa marina traía consigo un olor metálico y salobre. En el almacén del muelle 3, empujé la gran puerta de hierro cubierta de herrumbre. En el interior, Julián se hallaba de pie en el centro. A sus pies yacía Valentina, inconsciente. Al verme, prorrumpió en una risa desquiciada. «Por fin has venido», vociferó. «Ladrona, ratera». Su voz retumbó en la desolada nave, aguda y estridente. «Me has robado cuanto por derecho me correspondía, mi posición, mi fortuna, mi mujer». Valentina, al parecer despertada por su voz, abrió lentamente los ojos. Al verme, en sus pupilas, siempre tan impasibles, brotó por primera vez el desconcierto y el miedo. «Diego, ¿qué haces aquí?», me gritó con la voz desgarrada. «Mi esposa está aquí, ¿a dónde podría ir?». La miré y, por primera vez, sonreí con sinceridad, mientras entretenía a Julián con palabras vanas para ganar tiempo. Aproveché mi memoria de la topografía del almacén según la trama original del libro, avanzando sigilosamente hacia Valentina. «Julián, has perdido, admítelo, no la amas en absoluto. Lo que amas es el poder de la familia Valentina y la vana satisfacción de conquistarla». «Cállate». Julián, exasperado por mis palabras, perdió por completo la cordura. De repente, desenvainó una daga desde atrás y, con un grito ronco, se lanzó hacia mí. «Maldición, el libro no mencionaba que llevara cuchillo». La trama se había desviado. No tuve tiempo para cavilar ni para esquivar. Justo cuando se abalanzó sobre mí, me giré bruscamente y envolví en mis brazos a Valentina, a quien acababa de liberar de las ataduras. Un sonido sordo. La hoja se hundió profundamente en mi espalda. Un dolor agudo recorrió de súbito todos mis miembros. Gemí, sintiendo como las fuerzas se me escapaban del cuerpo. El denso olor a sangre invadió mis fosas nasales. El cuerpo de Valentina temblaba convulsivamente entre mis brazos. Un líquido tibio, gota a gota, fue cayendo sobre mi cuello. Eran sus lágrimas. Con el último aliento que me quedaba, le susurré al oído: «No temas, esta vez me toca a mí protegerte». Entre sus lamentos desgarradores, mi mundo se sumió en una oscuridad sin fin. El ulular de las sirenas policiales resonaba sobre el muelle. Al despertar, un olor a desinfectante me envolvía las fosas nasales. Yacía en una blanda cama de hospital, con el cuerpo hecho un dolor, sobre todo la espalda. Moví los dedos y descubrí que mi mano estaba apretada por otra, fría como el hielo. Al volver la cabeza, vi a Valentina dormida,
recostada junto a mi cama. Lucía consumida, mucho más demacrada que antes. Su rostro, otrora radiante, palidecía ahora por completo. Bajo sus ojos se extendían profundas ojeras violáceas. Había adelgazado, y mi corazón se contrajo de golpe. Con apenas un leve movimiento mío, ella despertó al instante. Al verme despierto, primero se quedó paralizada. Luego, las lágrimas se desbordaron como perlas cuyo hilo se hubiera roto. «Diego, has despertado», dijo, apretándome la mano con una voz tan ronca que apenas la reconocí. «Lo siento, puedo oír lo que piensas». Me quedé paralizado. Unos segundos después, solté una risa de alivio. Así era, con razón, cada vez que me quejaba mentalmente. Ella reaccionaba con una precisión absoluta. «Desde el día que mencionaste el divorcio, pude oírlo», dijo ella entre lágrimas. Como una niña que ha cometido una travesura, sabía que querías huir, sabía que me tenías miedo, pero yo temía aún más perderte. Solo podía retenerte a mi manera. Contemplé su aspecto frágil e indefenso, y mi corazón se llenó de ternura. «¿Y ahora? ¿Sigues creyendo que quiero huir?», le pregunté con la voz ronca. Ella sollozó con más fuerza, negando con desesperación. «No supe, pero ya no te encerraré más. Diego, si quieres irte, vete». De la mesilla de noche extrajo 2 documentos, unos nuevos papeles de divorcio y el otro, una transferencia de activos, la compensación de 100 millones, todos los bienes que acumulamos durante el matrimonio, incluso las ganancias de tecnología Nébula. «Todo será tuyo, ya no me odies». Sus manos temblaban de tal modo que apenas podía sostener aquellas hojas de papel finas. No las tomé, extendí mi mano ilesa, la atraje hacia mí y la estreché contra mi pecho. Besé suavemente las lágrimas de su rostro. «Tonta», dije. «Cuando me casé con los GU hace 3 años, firmé un contrato de servidumbre. En esta vida, soy tuyo. Antes quería huir por miedo a morir. Ahora ya no temo, porque si muero, no podría volver a verte en mis brazos». Primero se quedó paralizada, y luego rompió a llorar desconsoladamente, con una alegría infinita. Por fin, alzó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y me besó frenéticamente, como si quisiera fundirme por completo en su propia carne y sangre. Fuera de la ventana, la luz del sol era perfecta. Un año después, en una pequeña isla privada del Pacífico Sur, esta isla, comprada esta misma noche. No, comprada por Valentina con las ganancias de aquella inversión bursátil. La había registrado a mi nombre y bautizado como Isla Diego. Yacía en una mullida tumbona, bebiendo jugo de coco helado, mientras observaba a Valentina, enfundada en un diminuto bikini, jugueteando en el mar no muy lejos de allí. Su figura resultaba aún más ardiente que un año atrás. Con el vientre levemente abultado, un vientre levemente abultado que irradiaba una luz maternal, sol, playa, olas, bikini, y esposa e hijos. Todos mis sueños más anhelados se habían cumplido, y un torrente de emociones me embargó. Esta maldita y decadente vida feudal, es tan corrupta. Un poco más, aún puedo hundirme un poco más en la depravación, solo que estos días de dolor de espalda y lumbago parecían haberse agravado aún más. G. Kingan, esa bruja, de verdad está decidida a dejarme completamente seco. Valentina emergió del mar portando 2 copas de cóctel. Gotas cristalinas resbalaban por su piel inmaculada, destellando bajo el sol. Me tendió una copa y se sentó a mi lado. «¿En qué estás pensando de mí ahora?», preguntó con una sonrisa juguetona. Me sobresalté. «¿Todavía puedes oírme?». Desde que nos confesamos por completo, su lectura de mentes comenzó a fallar intermitentemente. Ella decía que quizás era porque mis defensas ante ella se habían abierto del todo, así que ya no necesitaba recurrir a ese método para escudriñarme. Llevaba ya mucho tiempo sin que me pillara en nada, y poco a poco fui atreviéndome más. Valentina guiñó el ojo con picardía. «Ya no es tan frecuente oírlo, probablemente porque ahora lo que piensas en tu corazón también me lo dices con la boca, pero de vez en cuando». Se acercó y me susurró al oído, su aliento cálido enrojeciéndome la oreja. «Cuando tu mente divaga, aún puedo atrapar 1 o 2 de tus palabras sinceras». Alargó la mano y me dio un pellizco justo en el costado, ni muy fuerte ni muy flojo. «Otra vez te quejas de que te estoy exprimiendo», exclamó, mientras yo contenía el aliento con un siseo. Apresuré a sujetar su mano revoltosa y la atraje hacia mi regazo. «¿Cómo que no? Es que cuanto más profundo es el amor, más severa la exigencia», repuse. Ella arqueó una ceja. Y aquellos ojos que de nuevo tornaban peligrosos y seductores, me recorrieron de arriba abajo. «¿Y si esta noche te amo un poco más?», repuse con una sonrisa entre resignada y complaciente. Incliné la cabeza y sellé sus labios con un beso voraz.